Bueno, ahora vamos a ver lo que son los máximos y los mínimos. Acá tenemos. Los puntos máximos y los puntos mínimos son literalmente lo que dice su nombre, o sea, el punto máximo que toma una función y el punto mínimo que toma una función. A su vez, estos se dividen en absolutos, que son los oficiales, puse acá, o sea, lo que quiero decir es que un máximo o un mínimo absoluto es el punto más alto de los más altos y el punto más bajo de los más bajos. O sea, acá yo tengo un mínimo, pero este mínimo no es el más bajo de todos. Acá hay uno más bajo, entonces este es absoluto. Y este, que no es el más bajo de todos, digo que es relativo. Esto nosotros no lo tenemos en cuenta igual porque son puntos en los cuales se nota que la función toca un punto bajo, que es un punto importante, llamativo, es un punto mínimo, pero no es el más bajo, por ende decimos que es un punto mínimo relativo. Lo que puede tener esto de confuso, que creo que es lo único, porque la verdad que es algo que es muy visible y analíticamente también se saca fácil, es el tema de que hay que tener en cuenta que se tiene que analizar en el eje X. Es decir, yo en este punto digo que tengo un mínimo en -7. Acá digo que tengo un máximo en 3 y acá que tengo un mínimo en 9. No es que digo, yo tengo un mínimo en -10. No, no se tiene en cuenta el eje Y. En realidad, para la mayoría de las cosas nos tenemos que olvidar del eje Y. Se analiza siempre en el eje X. Por lo menos esto. Y bueno, ya que sé lo que son, ahora tengo que escribirlo, tengo que saber cómo expresar que yo sé que es un máximo y un mínimo cuando me lo están pidiendo. Por ende, hay dos maneras de... Bueno, o sea, no es que hay dos maneras, sino que bueno, hay ves, tiene su manera de escribirse. En cuanto a los máximos, usamos la M mayúscula y en cuanto a los mínimos, M minúscula. Hay que tener muy en clara que M vamos a hacer, tenemos que diferenciarla bien porque no podemos hacerla así nomás, porque después la persona que te corrige no entiende y si la persona no entiende te pone que está mal. Así que se diferencia bien la M grande de la M mayúscula de la M minúscula o M chiquita. A su vez tenemos que hacer una aclaración porque están los absolutos y los relativos. Entonces hago M mayúscula con A, que es mínimo absoluto. Esto es mínimo, digo hoy, máximo absoluto, máximo relativo. Y con la M minúscula sería mínimo absoluto y mínimo relativo. Ahora que ya sé qué son y cómo escribirlos, lo hago. Yo tengo acá un mínimo que es relativo, porque hay otro mínimo más mínimo. Entonces pongo M minúscula R, mínimo relativo en -7. Esto después vamos a verlo si realmente se escribe así o si hay que ponerle acá otro detalle, pero bueno, por el momento lo ponemos así porque se entiende. Después tengo un mínimo absoluto porque es el punto más bajo de la función. Sabemos que la función acá sigue subiendo y acá sigue subiendo. Esta función no va a volver a bajar, no va a tocar un punto más bajo que este, entonces este es un mínimo absoluto en 9. Y después este máximo puede confundir porque podemos decir sí, no, acá no hay otro punto más alto, este puede ser un máximo absoluto, pero no hay que confundirse porque acá la función sigue subiendo, o sea, de acá me dice que sigue subiendo, acá sigue subiendo, por ende la función va a alcanzar, aunque yo no lo vea en este gráfico, puntos más altos que este. Entonces, este es un máximo relativo. Está en 3. Acá lo había puesto mal. Así que, bueno, así me quedan. Ahora que sé cuáles son. Mínimo relativo, -7. Mínimo absoluto, 9. Máximo relativo, 3. Y por el momento eso es todo de máximos y mínimos.